Pregunto. A ver, vamos a preguntarle a Laura Atzin. Buenos días, Laura. No te escuchamos, hermosa. ¿Puedes? Buenos días, maestra. Ajá. Pues esa ley relaciona tanto la teoría de Boyle como la de Gay-Lussac. La ley de Boyle y la ley de Charles y Gay-Lussac. Ajá. Por eso se llama combinada. Pero tiene una aportación importante. A ver, jóvenes, ¿qué aportación tiene? Paola, buenos días. Buenos días. Pues que relaciona el comportamiento de un gas con la presión, el volumen y la temperatura. Ajá, por eso es una ecuación combinada. Ajá, pero tiene una ventaja con relación a la ley de Boyle y a la ley de Charles y Gay-Lussac. ¿Cuál es ese pasito más que se tiene al aplicar esa ecuación combinada? A ver, fíjense, la ley de Charles y Gay-Lussac, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, para poder aplicarla, ¿qué cosa necesitamos? ¿Tener dos parámetros constantes? Ajá, necesitamos tener dos parámetros constantes y relacionar los parámetros variables. En el caso de la ecuación combinada, ¿qué ventaja tiene la ecuación combinada? ¿Solo es un parámetro, el de la masa constante? Ajá, nosotros podemos conocer, fíjense, la presión, volumen o temperatura, pero debemos considerar que la masa del recipiente, más bien la masa del gas en estudio es constante. Entonces ahí vamos avanzando. Vamos avanzando en la construcción de qué ecuación. Juan Pablo, buenos días. Buenos días. Estamos avanzando en la construcción de la ley de los gases ideales. ¿De qué ecuación? ¿Cuál es la ecuación que andamos buscando, Juan Pablo? La de presión por volumen es igual a N por R por T. Así es. Entonces, vamos avanzando en ese trabajo. Hoy vamos a revisar la hipótesis de Avogadro, que nos da otras aportaciones. A ver, platíquenme qué estudiaron, qué revisaron, qué leyeron sobre la hipótesis de Avogadro. Rodrigo, buenos días. Buenos días, profesora. A ver, Rodrigo, aportaciones de la hipótesis de Avogadro. Dice que volúmenes iguales de cualquier gas en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Ajá. Entonces, él hizo una serie de trabajos donde considera el número de partículas que tienen los gases. Y eso da pauta a que esa ecuación combinada que tiene esa restricción, que para poder usarla, la masa del gas no debe modificarse durante los cambios que se están analizando, pues a través de la hipótesis de Avogadro vamos a resolver ese asunto. A ver, le vamos a preguntar a otra persona que estudió acerca de la hipótesis de Avogadro, pero no lean. Una vez más, vamos a seguir insistiendo, jóvenes. Yo creo que ya es muy, muy probable que regresemos a un trabajo presencial, no sé cuándo, pero cuando estemos trabajando presencialmente, pues vamos a traer la información aquí, porque fíjense lo que sucede. Si ustedes cierran el cuaderno, les pregunta uno a ver qué establece o qué aportación da la hipótesis de Avogadro y van a decir, a ver, déjenme abrir mi cuaderno. Entonces, debemos tener las nociones. Vamos a ver, entonces, ¿qué otra cosa pueden comentar acerca de la hipótesis de Avogadro?
Alguien que quiera Sí. comentar. Yo Sí, recuerdo adelante. que decía que experimentó con diferentes gases y que en todas vio que era como una constante, o sea, era como similar el número de masa que tenían. Entonces, podríamos decir que es una constante la que se concluyó. Bueno, siempre y cuando, ¿qué cosa? Fíjense, él trabajó con diferentes gases, pero acotó o puso límites a ese sistema, le dio ciertas pautas. ¿Cuáles eran las pautas que él estableció para poder sacar las conclusiones que obtuvo de diferentes gases? ¿Cuáles son esos límites que puso? La presión y la temperatura. ¿Qué hay con ellas? Pues decía que las tenía a las mismas condiciones, o sea, si cambiaba algo, no sé, si incrementaba otra cosa, esas aún así las mantenía constantes o las movía de la misma manera. Ajá, fíjense muy bien. A ver, alguien iba a decir otra cosa por ahí, alguien iba a comentar algo más. A ver. Bueno, creo que si no me recuerdo, él creo que sacó como el volumen que ocupan gas en una temperatura 0 grados, una atmósfera de presión y un mol, si no me recuerdo, y la cantidad que sacó era 22.4 litros. Ajá, eso es. Ajá, estudió, puso, los experimentos que él llevó a cabo consistían en poner diferentes gases, su masa molar, de diferentes gases en las mismas condiciones de temperatura y presión. Y de ahí sacó conclusiones muy importantes. Y esas conclusiones permitieron que a la ecuación combinada se le agregara el número de moles del gas. Y entonces ahí se quita esa restricción, ¿no? De que con una expresión matemática nosotros podemos determinar el número de moles que hay en un sistema gaseoso, cuando está sufriendo un proceso. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguien que quiera aportar alguna otra cosa? Yo leí que Dalton no estaba de acuerdo con Avogadro. Dalton no estaba de acuerdo con Avogadro. Pues es probable que no haya estado de acuerdo, no sé en qué punto, puede ser, porque Avogadro hizo muchas aportaciones. Dalton hizo otras aportaciones que vamos a ver más adelante. Pero esta hipótesis de Avogadro se ha comprobado y ahora es, digamos que se puede catalogar como una ley. Quizás está mal empleado el término hipótesis porque en realidad es una ley, está comprobado lo que él encontró o concluyó con los estudios que hizo. ¿Algún otro comentario? ¿No? También encontré que, bueno, él se dio cuenta de la relación que había siempre